Listo. Continuamos entonces con el último tema del curso en su versión formal y presencial. ¿Ya? Y hasta aquí va a llegar el examen. Y en este último tema nos vamos a encargar de demostrar por qué todo lo que hemos visto quizá no vale. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a ver todas las amenazas a la validez interna y externa de lo que hemos estudiado, o sea, de los modelos de regresión. ¿Ya? Este es uno de los capítulos que más me encantan de Story Watson. Por favor, este sí pueden leerlo, vale la pena. Porque es un capítulo que casi ni usa matemáticas. Todo es en palabras, todo explicado en palabras, con unas cosas bien densas. Cuando uno las lee, uno se lee eso. Claro, uno cuando recién aprende econometría, sobre todo lee eso y es como que, ¿qué hemos pasado haciendo? Entonces, creo que es la mejor forma de cerrar el curso, ¿no? Como para decir, chuta, o sea, para que estamos aquí, ¿no? En fin, entonces, para poder entender lo que vamos a ver ahorita, necesito algunas definiciones. Vamos a definir a una población estudiada como la población, personas, empresas, individuos, lo que sea, desde los que hemos obtenido la muestra. En nuestro ejemplo, por ejemplo, los distritos escolares de California, sería la población estudiada. Esa población es diferente a la población de interés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la población de interés más bien sería el grupo de entidades para las que deseamos aplicar los resultados o inferencias causales. Por ejemplo, si nosotros hacemos el estudio del tamaño del aula y el rendimiento académico, no es solo para quedarnos en el estado de California, en Estados Unidos. Uno quiere encontrar efectos causales que se apliquen a otras poblaciones de interés. Entonces, si quieren, la población de interés es la población para la cual o para las cuales queremos que los resultados funcionen. Entonces, si ven la diferencia, ¿no? La una es la población que usamos de muestra. Otra es la población para la que queremos que los resultados funcionen, ¿no? Otro concepto importante, validez interna. Un poquito de esto hablamos al inicio del curso, bueno, cuando hablamos de econometría, pero vale la pena volver a hablar, ¿no? La validez interna en definitiva significa que todas las inferencias estadísticas, o sea, todos los resultados estadísticos que hemos obtenido, son válidos, ¿sí? O sea, hemos hecho bien la regresión, si quieren. O sea, la validez interna es que hicimos bien la regresión, se cumplen los supuestos, no hay sesgos, etc. ¿Ya? Pero no existe solo validez interna. Hay otra cosa que, por cierto, a los economistas a veces se nos olvida, que se llama la validez externa. Todo lo que hemos aplicado, los análisis de regresión y las conclusiones, hasta qué punto pueden generalizarse desde la población y el contexto estudiados hacia otras poblaciones y contextos. O sea, hasta qué punto los análisis de regresión se pueden aplicar más allá de la muestra que hemos usado. Entonces, ahí es cuando hablamos de validez externa. Entonces, si ven que hay dos tipos de validez, ¿no? La validez interna, que se refiere a que esté bien hecha la regresión, se cumplen los supuestos, todo. En cambio, la validez externa es hasta qué punto lo que hemos hecho bien también se aplica a otro país, a otra población, a otro contexto. Ok, y bueno, por contexto, ¿a qué nos podemos referir? Ya, este es bien ambiguo. De hecho, Story Watson no lo llaman contexto, pero yo le llamo contexto porque creo que es el mejor nombre para esto. Puede ser todo, o sea, el contexto puede ser un tema institucional, legal, físico, social, económico, etcétera, en donde se desenvuelven las poblaciones. O sea, estamos de acuerdo que toda población se desenvuelve en un contexto. ¿Qué tal si, por ejemplo, se hiciera un estudio del tamaño de aula y el rendimiento académico en periodo de guerra, en una población en guerra? Estamos de acuerdo que esos resultados como que no van a poder ser muy generalizables por el contexto. ¿Sí? Entonces a eso nos referimos por el contexto, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las amenazas a cada tipo de validez? Empecemos por la validez externa. ¿Ya? O sea, ¿cuál es la amenaza a la validez? ¿O cuáles son algunas amenazas a la validez externa? ¿No? Asumamos que el estudio está bien hecho. ¿Ya? Por un momento asumamos que hicimos bien la regresión, los supuestos se cumplen, todo bien. ¿Ya? Incluso aún haciendo bien la regresión, hay amenazas de validez externa. ¿Sí? Y obviamente la primera gran amenaza es la diferencia entre la población y el contexto que estamos estudiando versus la población a la que queremos que los resultados se apliquen. Entonces, la primera cosa a tener en cuenta. La población que yo estudio no es lo mismo que la población a la que yo quiero que mis resultados se apliquen. Pueden ser diferentes. Incluso pensemos en esto. Un estudio hecho para el Ecuador antes de la pandemia, yo les aseguro que debe estar cargado de problemas de validez externa contra un estudio del Ecuador post pandemia. O sea, solo la pandemia nos cambia todito. Entonces sería un caso extremo, ¿no? En donde pese a que hicimos bien, imagínense que
Imaginen que alguien se sacó el aire, hizo un buen estudio, una buena regresión, todo se cumple. Pero antes de la pandemia, un estudio sobre el mercado laboral, como hizo cierto personaje, créanme. Yo, de hecho, ese artículo que les mostré, justo publicamos en pandemia. No hubo ni de broma podíamos poner el año 2020. ¿Por qué? Porque no teníamos ni datos. Porque resulta ser que, no sé si se acuerden, no había cómo salir. El INEC levantó una encuesta telefónica que no era comparable. Entonces, ¿qué pasa? Que básicamente, si tu población cambia, tu validez externa está amenazada, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es una primera cuestión, ¿no? Las diferencias en la población. Entonces, ahí lograr decir qué se hace, ¿no? O sea, si la población cambia, ¿hasta qué punto lo que estoy haciendo es o no es generalizable, ¿no? Ahora, no solo puede cambiar la población, sino también el contexto. Como les decía, ¿no? O sea, ¿qué tal si justo se hizo un estudio en Ucrania sobre el desenvolvimiento académico antes de la guerra? Ahorita ustedes saben, hay un conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, y hubo mucha población que tuvo que salir de Ucrania, como por ejemplo estudiantes ecuatorianos. Entonces es un contexto bien distinto en donde tendrán alguna validez los estudios que se hicieron antes. Entonces ese sería un cambio de contexto. Entonces, si quieren, estas son las dos grandes amenazas a la validez externa. El cambio en la población o el cambio en el contexto. ¿Sí? Entonces, cambios de contexto puede haber full, ¿no? O sea, podemos tener cambios en los contextos por temas institucionales, diferencias legales, cambio en el ambiente físico, diferencias culturales, etc. Entonces, lo ideal, creo que es obvio, ¿no? Es que las poblaciones de las que sacamos la muestra, o sea, las poblaciones estudiadas y las poblaciones y contextos de interés deben ser lo más parecidos posible, ¿no? O sea, debe haber el mayor parentesco. Pero es que a mí me irrita cada vez que veo estudios económicos, ¿no? Hechos en Estados Unidos y en Europa, y cómo la gente le traslada nomás los resultados al Ecuador como que fuera directo, ¿no? Inmediato. Y hay un montón de economistas que hacen eso. Un montón. O sea, el macro, por ejemplo, es típico. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que tranquilamente uno, si se pone fino, diría, sabes que tienes problema de validez externa porque las poblaciones no son similares. Entonces, hay toda una discusión, porque ahí viene el tema también de la teoría económica. Algunos podrían decir, ¿por qué el ecuatoriano va a comportarse de forma irracional y el norteamericano de forma racional? ¿Por qué el modelo de racionalidad funciona para unos y no para otros? Entonces, si bien que hay todo un debate, ¿no? Entonces ya la cosa se pone más fuerte, ¿no? Bueno, en el caso de California es evidente, pero por ejemplo, no, tomemos así rápido. En el caso de los distritos escolares en California, fue por ejemplo para estudiantes que eran de educación básica. Eso no lo mencionamos antes, ¿no? Ni nos importó, hicimos full regresiones. Pero estos obviamente no van a poder generalizarse estudios a personas con estudios más altos. Estamos de acuerdo que no es lo mismo estudiar la escuela que estudiar la universidad o una maestría. O sea, tal vez en una maestría el tamaño del aula tiene un efecto distinto al tamaño del aula de una escuela. Entonces ahí tenemos otro problema de amenaza a la validez externa, ¿no? Y bueno, así hay varios casos, ¿no? Pero bueno, sigamos. Entonces, ¿cuál es la alternativa a esta situación? ¿Ya? Ante esta situación, la primera solución es tener conocimiento claro de las poblaciones y contextos que hemos estudiado y a cuáles sí podemos generalizar. O sea, es una primera cosa, o sea, no es de hacer un modelo por hacer y luego de hacer el modelo decir, listo, encontré una relación y esto aplica para todos. Hay que conocer las poblaciones y eso me gustó muchísimo del libro Story Watson, que creo que le diferencia de otros libros. Ellos dicen esto, o sea, no les estoy diciendo algo que yo creo, o sea, ellos dicen esto con otras palabras. Y es valioso, o sea, es el hecho de que más allá de que hagas bien la regresión, también preocúpate de que a quién le estás haciendo la regresión y hacia quién vas a aconsejar los resultados. Y una buena alternativa es, si es que se permite las circunstancias, hacer un metaanálisis. ¿Se acuerdan que un poquito hablamos de los metaanálisis, ¿no? O sea, ¿cuál es la idea del metaanálisis? O sea, buscas varios estudios relacionados, similares, parecidos, y ves los resultados y ves hasta qué punto es robusto el resultado, o sea, hasta qué punto se parecen los resultados de un estudio y otro, ¿sí? Hay full metaanálisis en la literatura, o sea, ustedes buscan, por ejemplo, alguien quiere ver cuál es el efecto de el crecimiento económico comparado con la educación, o sea, hasta qué punto la educación genera más crecimiento económico. Seguro que hay algún metaanálisis, o sea, algún análisis que ya revisó varios estudios y que te puede servir de base. Es una de las pocas salidas reales, o sea, un buen metaanálisis, pero penosamente, ¿saben qué? Ese ya no es tema de nuestro curso. O sea, nosotros no estamos para hacer metaanálisis porque esa es otra
cuestión. De todas maneras, pueden ver la página 333 de Stock y Watson. Ahí ellos ponen algunas referencias, bibliografía, que ustedes pueden leer. Entonces ahí ellos ponen unas buenas guías de quien quiere empezar a aprender a hacer metaanálisis. Entonces, sí, en la página 333 ellos ponen ahí, leer tal autor y cómo hacer metaanálisis. Ellos no explican, o sea, ellos no dicen, pero dan guías de hacia dónde uno puede leer autores que explican cómo hacer metaanálisis. ¿Ya? No harán metaanálisis para su tesis, ¿no? Porque es un trabajazo, o sea, ese sí es un trabajazo. Busquen algún metaanálisis ya hecho, o sea, esa es la idea, o sea, busquen es lo que les decía, ¿no? Busquen literatura y busquen un metaanálisis ya hecho. Si no hay metaanálisis, bien, recolecta artículos tú mismo, pero no se pondrán a hacer un metaanálisis porque ese ya es un trabajazo. A menos que la tesis sea el metaanálisis, ¿no? Eso pueden conversarlo con su tutor. Eso sería uno, o sea, que alguien haga como tesis un metaanálisis. Eso fue interesante. Ahí sí es un aporte porque le están ahorrando full trabajo a mucha gente, ¿no? Bueno, no sé si un doctorado puede ser, no sé. Bueno, hasta ahí llega validez externa. Triste, ¿no? O sea, nos quedamos con la incertidumbre, ¿no? Pero es que no hay más, o sea, la econometría no nos arregla, o sea, si quieren, la validez externa no es un problema econométrico, es un problema más amplio. Entonces vamos al que sí es un problema econométrico, que es la validez interna. ¿Ya? Entonces la validez interna, en cambio, tiene que ver con hasta qué punto está bien hecho la regresión, hasta qué punto se cumplen los supuestos, etc. Y aquí es donde vamos a meter más incertidumbre, ¿ya? Entonces, la validez interna tiene dos componentes. Primero, necesitamos que el estimador, o sea, el beta, sea insesgado y consistente. ¿Se acuerdan cuál era la idea del insesgado? O sea, que el valor esperado del estimador sea el dato poblacional. ¿Para qué necesito eso? Ahora ya debe estar súper claro. Necesito para hacer pruebas de hipótesis, porque eso me va a dar el valor del centro de la campana de Gauss. ¿Y por qué quiero que sea consistente? ¿Qué significaba consistencia? Si aumentamos el tamaño de la muestra, entonces yo espero que el beta se acerque a la población. Si no, estoy haciendo cualquier cosa. Entonces, primerito necesito que se cumplan esas condiciones. Ya saben, o sea, aquí son los supuestos, ¿se acuerdan? Todos los supuestos que hemos aprendido full ya no sé cuántas veces. Exogeneidad, datos ID, kurtosis finita, no multicolinealidad, usar errores robustos, tamaño de muestra grande, ¿no? El segundo componente es que los errores estándar, ¿sí? Recuerden que con los errores estándar hacemos los intervalos de confianza. Entonces necesitamos que los errores estándar estén bien hechos. O sea, nos den el nivel de confianza que realmente queremos. Si los supuestos fallan, el error estándar falla. Los intervalos fallan. Todo falla. O sea, si se dañan los supuestos, todo falla. ¿Ya? Bueno, eso ya está. Entonces, ¿dónde está la clave? En el cumplimiento de los supuestos. ¿Sí? O sea, todo ese cumplimiento de los supuestos es necesario para garantizar que tengamos validez interna. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? Y penosamente lo vamos a ver un poco rápido. Es cuando no se cumplen los supuestos. O qué podría ser o cuáles son las razones para que estos supuestos fallen. Y qué hacer, ¿no? Entonces, verán. Estos son, si quieren, los 5 puntos que mencionan. Estos son como los 5 jinetes del apocalipsis. Ya sé que son 3, pero aquí vamos a poner 5, ¿ya? Estos son los 5 jinetes del apocalipsis que Stock y Watson mencionan al momento de hacer una regresión y ponerte a dudar si vale o no vale lo que has hecho. El primero es el que ya hemos visto, variables omitidas. Ya tenemos una idea, ¿no? O sea, las variables omitidas generan un sesgo, entonces, ¿qué toca hacer para corregir eso o tratar de corregir? Meter más variables, ya se acuerdan, ¿no? Variables de interés, variables de control, todo eso. Ese es recién el primer tema. Después puede ser que la misma forma de la regresión está mal. Pero eso también ya un poco lo sabemos enfrentar, o sea, no es una línea, es una cuestión cuadrática, es logarítmica, ya, también es como que, bueno, ya. Luego, ¿qué tal si las variables están mal medidas? O sea, ¿sí? ¿Qué tal si de entrada la variable que estás usando está mal medida? O sea, estamos de acuerdo que ese es otro problema, ¿no? Otro problema puede ser que tengas datos perdidos o que los datos no hayan sido seleccionados realmente de forma aleatoria. ¿Se acuerdan que un poco de esto ya hemos hablado, no? O sea, puede pasar que la muestra se seleccionó a conveniencia. ¿De quién? Bueno, ya eso ya saben que es un tema, ¿no? Entonces eso se le llama sesgo de selección. O sea, puede surgir un sesgo
por la forma como se seleccionó la muestra. Y también puede pasarte que tengas simultaneidad. ¿Qué significa? Que tú asumes que X es la que causa Y, pero ¿y qué tal si Y también afecta a X? Creo que algún ejemplo que dábamos era por decir la calidad. A ver, pensemos en esto, ¿no? O sea, ¿qué era Y? Era el rendimiento académico, ¿no? Rendimiento académico. Y X es el tamaño, ¿no? La ratio de alumnos profesor. ¿Puede haber simultaneidad en este caso? Yo creo que sí, ¿ya? Primero, ¿no? Estamos diciendo que aulas pequeñas, ¿sí? Aulas pequeñas pueden aumentar el rendimiento. Pero si se aumenta el rendimiento, hay la motivación para que más alumnos vayan a las aulas donde se ve que hay mejor rendimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Que después del rendimiento, ¿a cuál va a afectar? A la misma X. ¿Sí se ven? O sea, uno dice, ok, aula pequeña, mejora el rendimiento. Pero la gente no es estática, la gente ve que mejora el rendimiento, entonces tal vez esa gente quiere irse al aula y vuelven a mover la X. Entonces, ¿qué pasa? Que tu supuesto de que X causa Y es incompleto, porque puede ser que Y también afecta a X. ¡Bum! Se dañó. O sea, resulta que es más compleja la historia. Entonces, estos son los 5 jinetes del apocalipsis que pueden provocar que nuestros resultados sean sesgados. ¿Sí? Entonces, todos estos pueden causar sesgos, pueden dañarnos, o sea, generan sesgos y nos dañan los intervalos de confianza, se daña todo. ¿Sí? Se daña todo. Y sobre todo, violan el primer supuesto MCO. ¿Se acuerdan cuál es el primer supuesto MCO? La exogeneidad, ¿no? Entonces, cuando alguien te dice, ¿cómo resuelves el problema de endogeneidad? Eso seguro van a escuchar algún día en sus vidas. Se refiere a estos puntos. O sea, estos puntos son los que te generan el problema de endogeneidad. O sea, son los que te dañan sobre todo el primer supuesto MCO. Entonces, cuando tú planteas tu investigación, de entrada tienes que pensar si alguno de estos puntos no te está afectando, o varios, porque puede ser que sean los 5 incluso, o sea, si son los 5 y del colmo, pero cuando tú presentas tu propuesta de investigación debes tomar en cuenta si tu propuesta está tomando en cuenta formas de corregir o enfrentar cada uno de estos problemas. Caso contrario, tu modelo tiene un problema de endogeneidad y simplemente tiene sesgos. A veces siendo cruel, yo sé decir, aquí es donde realmente empieza la econometría. Todo lo que hemos hecho antes es como aprender a gatear. Aquí es donde ya empieza uno a... Pero es jodido que te enseñe. O sea, si ven que para llegar a este punto tengo que aprender un montón de cosas, ¿no? Entonces vamos con cada problema. Sí, esto va a ser, ¿si han visto esa película La Naranja Mecánica? Sí, cuando al tipo le ponen y empiezan a tratar de rehabilitar con videos, algo así, ¿no? Entonces va a ser así, colegas. Va a ser un flash, pero por lo menos para que se queden preocupados, ¿no? Entonces, primer problema, sesgo de variable omitida. Ya lo conocemos, ¿ya? Entonces este ya no es tan grave, ¿ya? Entonces, sesgo de variable omitida, cuando surge, saben que surge cuando tenemos una variable omitida que está correlacionada al mismo tiempo con la X y con la Y. O sea, esa correlación entre las dos, ¿no? Eso ya lo vimos. Entonces, ya sabemos que eso va a generar problemas de sesgo, inconsistencia, etc. Si hay la disponibilidad, ¿qué es lo que hay que hacer? Obviamente hay que poner más variables. Eso es un hecho. Pero ya saben que no es arbitrario, o sea, no es mete variables. Ahora ya hemos aprendido que hay que meter las variables de control según los factores que queremos manejar. ¿Cuál es la ventaja? Ya sabemos que al agregar variables se reduce o se puede eliminar el sesgo. ¿Cuál es la desventaja? Si agregas variables que realmente no pertenecen a la regresión poblacional, o sea, si metes variables que realmente no deben ir ahí, puedes aumentar la varianza y el error estándar. La multicolinealidad, por ejemplo, y otros problemas. O sea, si metes mal las variables, metes de más, puedes terminar provocando que no te salga nada. ¿Se acuerdan que esto ya nos ha pasado? ¿No? O sea, metemos una variable que de repente nos daña todo el modelo y hasta cierto punto nos provoca pensar en una nueva investigación, ¿no? Entonces, también la elección de las variables es un arte, ¿no? O sea, debes saber cuáles hay que poner, cuáles no hay que poner, hasta dónde sí, hasta dónde no. ¿Qué pasos hay que seguir? Ya saben, el tema de la variable de control, así que esto lo voy a pasar, pero ya tienen una idea. ¿Se acuerdan que esto ya hemos hablado, no? Tal vez yo pondría énfasis en esto último. Acostúmbrense a hacer tabla resumen. O sea, esa tablita con las columnas, ¿no? Traten de ganar esa costumbre de comparar modelos. No se queden con un modelo. ¿Sí? Siempre traten de hacer varios modelos y comparen y vean qué pasa cuando a un modelo le quito una variable, le pongo una variable, etc., ¿no?
Esa es una muy buena práctica para de a poco ganar confianza, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no hay datos? Porque hasta ahí es cuando hay variables, pero ¿y si no hay variables? ¿Sí? Entonces, si no hay información sobre variables omitidas, es obvio que no se pueden incluir, ¿no? O sea, creo que no, es obvio, no hay cómo incluir. Pero hay alternativas. O sea, Stock y Watson plantean 3 alternativas en el caso que ustedes se encuentren con una situación de sesgo de variable omitida y traten de hacer algo, pese a que no tengan las variables. Entonces, primera opción es utilizar datos de panel. O sea, los datos de panel pueden ayudarte en parte a controlar ciertos factores, sobre todo cuando los mismos individuos son observados en diferentes periodos de tiempo. ¿Qué es lo que se puede controlar con datos de panel? Sobre todo los factores omitidos no observables que se mantienen constantes o no cambian en el tiempo. Ahí se usa una técnica que se llama efectos fijos. ¿Sí? Entonces, es una forma de enfrentar el problema cuando no tienes datos. Pero claro, ¿cuál es la desventaja? Necesitas tener datos de panel. ¿Se acuerdan que un panel es tener varios individuos, pero medidos en diferentes tiempos? Entonces, eso también es un reto, ¿no? Exacto, también se les llama datos longitudinales. Entonces, como que si no... Disculpa, John. ¿Cuánto debería ser la periodicidad mínima del dato de panel? O sea, bueno, en realidad puede hacerse datos de panel desde 2 periodos. O sea, no es tan grave. Lo importante más bien es que de entrada, si es que uno va a hacer con un panel con periodo corto, es obvio que necesito muchos individuos. Entonces estamos hablando de por lo menos unos 100 individuos con 2 años, por ejemplo. Mínimo 100 individuos. ¿Sí? Ahora, claro, lo ideal es siempre tener muchos individuos en muchos años, ¿no? ¿Ah? Sí. Bueno, no siempre, ¿no? O sea, en el Ecuador, por ejemplo, de empleo no tenemos datos longitudinales. Y es una encuesta que se hace hasta mensual y no tenemos. Bueno, hay una submuestra, o sea, dentro de la encuesta de empleo, una parte tengo entendido que es panel. Pero no sé cómo esté con tanto cambio que ha habido. Bien, otra opción es utilizar una técnica que se llama regresión con variables instrumentales. ¿Sí? O sea, uno puede tratar de usar, si se quiere, variables que se les llama instrumentos para limpiar el sesgo indirectamente de la X. ¿Ya? Aquí debería decir X, no Y. No, está bien. Bueno, eso no importa, está bien esto. O sea, en definitiva, ¿cuáles son las variables instrumentales? Bueno, las variables instrumentales, estoy súper simplificando la historia, ¿no? Imagínense que ustedes quieren encontrar la relación entre X y Y, pero sabemos que aquí hay sesgo, ¿ya? Entonces, una variable instrumental, en definitiva, es una variable Z que solamente puede afectar a Y a través de X. O sea, si quieren, Z es una variable que afecta a X y no afecta directamente a Y. Entonces, a eso se le conoce como variable instrumental. Entonces, cuando aparece esa situación, tú puedes hacer 2 modelos. Un modelo de Y versus X y otro modelo de, si quieren, X versus Z. Una función de Z. Entonces, tú haces un modelo para estimar X con los datos de Z y tienes una X estimada, si quieren. Y esa X estimada es la que realmente usas en tu modelo, intentando limpiar, supuestamente, parte del sesgo. Entonces, esa es otra técnica, o sea, buscar variables instrumentales. Ese es el 2L. Exacto, el mínimo cuadrados en 2 etapas. Two-stage least squares, el 2SLS. O la otra opción es, haz tu propio experimento. Bueno, eso ya, Stock y Watson lo pone, creo que por molestar incluso, pero lo dicen. O sea, la otra opción es, haz tu propio experimento. Y sí o no que cuando haces un experimento, ahí sí puedes controlar otros factores. ¿Se acuerdan? Grupo de tratamiento, grupo de control. Pero eso es carísimo. O sea, pero bueno, en economía se está ganando costumbre a hacer experimentos, ¿no? Economía conductual, experimentos. En línea mismo creo que tiene un laboratorio de economía laboral y esas cosas. Entonces, esas son algunas alternativas cuando no hay datos, ¿ya? Entonces, ese es el primer jinete. Vamos con el segundo jinete. ¿Qué tal si la forma de la función no es la adecuada? Entonces, si tenemos problemas en la función, ¿sí? Se dice que tenemos un error de especificación de la forma. O sea, no es lineal, es algo no lineal, ¿ya? Si resulta ser que haces un modelo lineal, pero los verdaderos datos son no lineales,
el mínimos cuadrados te va a dar sesgos. De hecho, es un sesgo por variable omitida. Es fácil de ver. Imagínense que ustedes dicen, ok, yo voy a hacer mi modelo y igual beta 0 más beta 1 x más beta 2 x al cuadrado, más un error. Si tú estás olvidándote de este término no lineal, es una variable omitida. Entonces, en definitiva, usar un modelo lineal cuando la situación no es lineal te genera un sesgo muy parecido al sesgo de variable omitida, solo que aquí el variable omitida es el componente no lineal. ¿Sí? Entonces, claro, ¿cuál es la solución o un intento de solución? Sí, bueno, es usar un modelo no lineal, entonces obviamente. Entonces este tampoco está tan grave, ¿no? O sea, bueno, ¿cuál de todos? O sea, una regresión cuadrática, una regresión cúbica, una regresión con logaritmos, una regresión con interacciones. Eso ya te toca ver a ti, dependiendo de lo que estudies. Pero si ven cuál es el objetivo. O sea, el objetivo es tratar de corregir un sesgo, el sesgo de que estás omitiendo componentes no lineales. ¿Ya? Entonces, bueno, ya saben, o sea, aquí, bueno, también hay que tomar en cuenta otra cosa, ¿no? Nosotros vimos el caso cuando la variable y es continua. Pero también hay otro tipo de datos en donde la misma y solo puede tomar valores 0 o 1. O sea, por ejemplo, ¿usted está soltero o casado? Entonces, ¿qué tal si tú quieres saber los determinantes que llevan a que la población decida casarse? Entonces, están de acuerdo que la y es 0 o 1. Yo no conozco gente que está medio casada, o sea, o está casada o no está casada, no, al menos de lo formal. O embarazada, chuta. Bueno, ya. No hay medio embarazada. Entonces, en esos casos también tenemos modelos no lineales, pero son de otro tipo. Vean aquí, por ejemplo. ¿Están de acuerdo que si yo tengo una situación donde hay datos con 0 y datos con 1, una línea es lo más torpe que puedo hacer? O sea, está ridículo. Entonces, hay otros modelos. Entonces, para esos modelos, por ejemplo, hay los modelos Logit, los modelos Probit, que tratan de ver esto más bien como un tema de probabilidades. O sea, ¿cuál es la probabilidad de estar casado o la probabilidad de estar soltero? ¿Sí? Entonces, son otro tipo de modelos cuando nuestra variable de y es la no lineal. ¿Sí? No lineal y discreta, ¿no? En fin, ese es el siguiente, ese es el problema 2, ¿no? Vamos con el problema 3. Ya uno va viendo que resulta que ha habido un mundo de cosas, ¿no? Entonces, vamos al problema 3, ¿no? Errores o sea, datos mal medidos. Este es horrible, ¿no? O sea, ¿qué tal si tus propios datos están mal medidos, ¿no? Ya de entrada sabemos que hay sesgo, ¿no? Incluso lo peor de todo es que se puede demostrar matemáticamente que hay sesgo. No lo voy a demostrar aquí, pero si quieren ustedes pueden ver en Stock y Watson, páginas 327 y 338, ahí ellos explican la matemática detrás del sesgo. O sea, es obvio, ¿no? O sea, si usas datos que están mal medidos, hay sesgo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Lo primero es obvio, mide bien, o sea, busca una variable que esté bien medida. El problema es que no es tan fácil en la práctica. O sea, ¿cómo saber si ciertas variables que usamos están bien medidas? Se entiende que eso es un tema institucional, depende de quién levanta los datos, etc. Ahora, si realmente tienes un problema de medición en la X y no hay cómo corregir, otra opción, y esto es interesante, otra opción es usar variables instrumentales. De nuevo lo que decíamos, puedes buscar una variable Z que como que te limpia la X y una vez con una X limpia, tratas de encontrar el vínculo con la Y. ¿Sí? Entonces, esa es una opción interesante. Por eso es que la técnica de variables instrumentales es bastante extendida en econometría. Solo que el problema es encuentra esa variable. Es el clásico problema de encuentra un buen instrumento, así se dice en econometría. O sea, encuentra una variable que te limpie la X de error. Y uno dice, ¿y cómo será eso? Ya es un lío en cada tema. O sea, cada investigación es un tema. O sea, buscar variables instrumentales para, por ejemplo, el ingreso. El ingreso es una variable muy mal medida, sobre todo en los niveles más altos, por temas de que la gente no reporta bien a propósito, etc. Entonces, ¿cómo tú podrías tener una estimación del ingreso de la gente? ¿Qué se les ocurre? Este es un ejemplo clásico. Si la gente reporta mal su ingreso, ¿cómo te acercarías a la variable ingreso indirectamente? Yo, por ejemplo, usaría datos de, bueno, ¿cuánto mismo declara de impuestos? ¿Cuánto consume? Entonces, exacto. Exacto, ese es el tema. Eso, el SRI, por ejemplo. Que es un lío, peor ahorita, ¿no? Peor ahorita. Ya antes mismo, pero ahora es tenaz.
Pero esa sería la idea. O sea, ustedes encuentran esas variables para limpiar la X. O sea, con eso tienes una estimación del ingreso más pura. Y ahí puedes usar la X para la variable Y. Entonces, si ven que ese también es un lío, ¿no? Otra opción es, esto ya lo dicen también por molestar, Crystal y Watson, haz tu propio modelo matemático para corregir el error de medición. Pero bueno, eso ya es mucho, ¿no? ¿Sí? Bueno, las consecuencias son que, verán, esto es interesante. Si el error de medición hay un error de medición bien llamativo que se llama error de medición clásico. O sea, si tu error de medición es estrictamente aleatorio, pero si es estrictamente aleatorio, no te genera sesgo. ¿Cuándo es en la Y? O sea, si la Y está mal medida, pero de una forma que el error es totalmente aleatorio, entonces no te genera sesgo, solo te crea ineficiencia. Pero es bien raro que pase eso. Casi siempre los errores no son totalmente aleatorios. ¿Sí? Entonces esto es un caso, como quien dice, es una curiosidad más bien. Entonces eso les dejo en la lámina, pero realmente no. Hagan de cuenta que si está mal medido, hay sesgo y se acabó. Siguiente problema. Este es problema tras problema, ¿no? Siguiente problema, datos perdidos. ¿Ya? Entonces, datos perdidos que no generan. Aquí hay que ser cautos. De una vez vamos a la lámina. Si tus datos perdidos son por razones totalmente aleatorias, o sea, tienes la certeza de que ese dato no está porque, bueno, es un tema aleatorio, no hay sesgo. ¿Sí? Entonces eso es bien interesante. O sea, debes tratar de entender por qué el dato está perdido. Si el dato está perdido por cuestiones aleatorias, listo, no hay sesgo, puedes continuar. O puedes hacer una submuestra, que es lo más o menos lo que ustedes van a hacer en los talleres. ¿Ya? Ahora, si los datos son perdidos como consecuencia de los valores de alguna X, tampoco hay sesgos, pero tienes limitaciones para generalizar resultados. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué tal si se hizo una encuesta solo para... Supongamos que se hizo una encuesta solo para los distritos donde la ratio alumnos-profesores es mayor a 20. O sea, imagínense, ¿no? Alguien decidió hacer encuestas solo a escuelas grandes. Entonces es obvio que tengo datos perdidos de las escuelas pequeñas. ¿Sí? Entonces, obviamente, eso no es un gran problema porque de entrada estás limitándote a quienes puedes estudiar. Entonces, tampoco es grave. ¿Ya? Entonces, si quieren, estos dos casos no son los graves, sobre todo el primero, ¿no? O sea, si son datos perdidos por temas aleatorios, relajados, no pasa nada. Ahora viene el tercer caso. ¿Ya? ¿Qué tal si el problema es más bien que son datos perdidos por razones no aleatorias? O sea, el propio proceso de selección genera sesgos en la construcción de la muestra. Ahí surge algo que se llama sesgo de selección muestral. O sea, un resultado de un muestreo no aleatorio. ¿Sí? Esto es jodido porque, primero, ¿cómo verificas? O sea, ¿cómo verifico que mis datos no son provenientes de un muestreo aleatorio? Pero hay algunos casos donde sí se puede ver eso. Entonces, eso es lo que está pasando más o menos con el censo, ¿no? Que no puede Exacto. entrar a poblaciones peligrosas, o con la gente rica simplemente no les deja pasar. Les deja pasar, exacto. Entonces ahí hay un sesgo de selección. O sea, la muestra está hay un proceso de selección no aleatorio de la muestra. ¿Ya? Entonces, aquí tienen de hecho algunos ejemplos de cuándo puede pasar esto. Uno es por decirles la autoselección. Los mismos individuos deciden entrar en la muestra. ¿Sí? Ejemplo, cuando ustedes hacen una encuesta voluntaria por internet, por ejemplo. Los mismos individuos entran a la muestra. Obvio que no es aleatorio. Otro caso es las encuestas de Twitter. Otro caso, selección desde un área específica. Esta sería el censo, ¿no? O sea, el censo se concentra en ciertas áreas, no en otras, por temas de dificultad de acceso, etc. ¿no? Otra puede ser porque hay exclusión sistemática a ciertas poblaciones, ¿no? O sea, a cierta población simplemente no se le encuesta, no se le levanta datos, nunca. ¿Ustedes creen que Álvaro Noboa y cierta gente de ese estilo le hacen preguntas para la encuesta de empleo? Va a estar con el tiempo si quiere y las ganas de responder. Entonces, ahí también hay un sesgo, ¿no? Sesgo de supervivencia. Este es chistoso, ¿no? Puede ser que ciertos individuos se mueren durante el proceso de levantamiento de datos. ¿En sentido figurado o literal? O sea, por ejemplo, no. En sentido figurado. Digamos que ustedes quieren estudiar el rendimiento económico empresarial, pero ¿qué tal si hay empresas que han quebrado y para las cuales ya no hay datos? Entonces ustedes van a sobreestimar un efecto positivo cuando tal vez lo que pasa es que no tienen datos de las empresas que quiebran. Entonces, ¿qué sucede? Que les va a dar un sesgo. ¿Sí? ¿Quieren saber cuál es el efecto, por ejemplo, de usar redes sociales para fomentar un negocio? Levantan datos de unos negocios que usan redes sociales.
Gran problema. ¿Y qué tal de los negocios que usaron redes sociales y quebraron? Nunca van a tener datos. Entonces van a tener una sobreestimación del efecto de las redes sociales en un negocio. Entonces ahí también hay un sesgo de selección. O también hay sesgo cuando no hay respuesta. O sea, simplemente un individuo no quiere responder y punto. Entonces, si ven que hay un montón de factores que pueden sesgarnos la muestra, ¿no? ¿Qué se hace contra eso? Bueno, este está bonito, ¿no? Miren, ¿sí? Una conferencia de estadística en el 2022, ¿no? Darse la mano quienes están o conocen, están familiarizados con el sesgo de selección. Como ven que todo el mundo alza la mano, dice, como pueden ver, es un término que casi todo el mundo conoce. Entonces, ¿sí ven por qué hay sesgo de selección en la misma lámina, ¿no? Si es conferencia de estadística, obvio que todos saben que es sesgo de selección. Es un caso extremo, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué se hace con eso? Idealmente, hay que hacer bien la muestra. O sea, hay que hacer un buen muestreo, ¿sí? Para quitarnos el sesgo de selección. Si no se puede, también hay técnicas. Un ejemplo es la corrección de Heckman. O sea, uno puede hacer un modelo que se conoce modelo con corrección de Heckman, que más o menos trata de corregir ese problema. De hecho, en Flex hicimos un modelito así, para un tema justamente empresarial y sacamos resultados que salieron publicados en algún lado ahí. Finalmente, simultaneidad. El último. ¿Qué hace el de Heckman? O sea, en definitiva, el de Heckman es como que trata de reconstruir los datos que faltan. O sea, es una corrección en donde dice, ok, voy a construir una suerte, se llama ratio de Mills, o sea, es un indicador que como que trata de tomar en cuenta esos datos que faltan. Entonces, es algo parecido, no igual, no, pero es algo parecido a hacer una suerte de modelo en 2 etapas. En la primera etapa, si no estoy mal, hacemos algo parecido a un TOBIT, un modelo restringido con valores restringidos desde un punto, y después usamos las estimaciones para reconstruir la serie. Algo así es más o menos. O sea, en definitiva es un modelo para tratar de reconstruir los datos que faltan, si quieren, o el efecto de los datos que faltan. Finalmente, simultaneidad. Ya más o menos entendemos que es la simultaneidad. X causa Y y Y causa X. ¿Sí? Entonces, bueno, ya pueden leer eso, pero en definitiva también provoca sesgo. ¿Ya? Entonces pueden ver lo que está en la lámina. Pero la idea es básica. O sea, si X causa Y al mismo tiempo Y causa X, o sea, hay 2 regresiones y no una, si tú estimas solo una, está sesgada, porque estás dejando de lado el otro efecto. ¿Qué se hace cuando hay causalidad? ¿Ya? Una opción, variables instrumentales. O sea, buscas una variable instrumental que te limpie el efecto de la X para que solo tengas una dirección del efecto. Otra opción es que hagas un experimento, o sea, tú mismo creas tu experimento, un grupo de tratamiento y control. Otra cosa que también hay es algo que se llama modelos estructurales, que son modelos de varias ecuaciones. O sea, imagínense por ejemplo. Hagan de cuenta que cada cuadrito es una variable y cada conexión es una ecuación. Entonces, los modelos estructurales son modelos en donde dicen, ¿sabes qué? Vamos a reconocer que hay simultaneidad y mejor tratemos de crear un modelo que nos diga cómo es la simultaneidad. ¿Ya? Estos ya son súper complejos, ¿no? O sea, si quieren, estos son como los modelos macro de los años 70. Antes había modelos que usaban 70, 80 ecuaciones para tratar de encontrar los vínculos entre variables. Súper complicados. La ventaja es que hoy en día hay unas versiones más sencillas de esto que son los modelos VAR, los modelos de vectores autorregresivos. Estos son chéveres porque son modelos súper básicos que tratan de decirte, ¿sabes qué? Voy a aceptar que X afecta a Y y Y afecta a X y por tanto hay simultaneidad. Entonces estos modelitos son una alternativa bien sencilla que se hace hoy en día, ¿sí? Modelos VAR. Igual con algunos colegas hemos publicado ya algunas cosas con modelos VAR. Incluso hay unas técnicas actuales que se llaman VAR en panel, que son súper chéveres. Sí, VAR, mucho. Sino que últimamente como también hay VAR en panel, o sea, uno puede empezar a acercarse a lo micro, ¿no? Pero todavía es macro, o sea, esa es herramienta macro. O sea, esto ya es macro. Entonces, en resumen, con todo lo que hemos dicho, hay que agregarle también la heteroscedasticidad, pero ese ya no nos da miedo, ¿no? Ya saben, robust, ya, se acabó esto con robust. Correlación o autocorrelación, ¿se acordarán de ese término algunos? Este es más jodido. ¿Qué tal si mis datos no son IID? Por naturaleza. Ecuador, Perú y Colombia seguro están vinculados. O el pasado está vinculado con el presente. ¿Qué toca hacer en esos casos? Ya toca hacer modelos específicos para series temporales, ¿sí? O sea, toca hacer modelos para series temporales o también modelos que reconocen la correlación geográfica. Hoy en día hay eso. Hay modelos que dicen, ok, ¿qué tan correlacionado está, por ejemplo, Francia con Alemania, con Inglaterra?
y tratan de hacer ajuste con esa correlación. ¿Sí? De hecho, hay toda una rama de econometría espacial que está enfocada en ese tema. En fin, bueno, esto ya. En resumen, colegas, para ya no hacerles más pesada la historia, bueno, aquí hay un ejemplo de validez interna que hacen Stokes-Watson con lo que hemos visto en clase. Eso lo pueden leer ustedes. Ya no hay nada nuevo. Ya no hay nada nuevo. Ya es básicamente todo esto aplicado al caso de Stokes-Watson. Más bien la conclusión, colegas. Ahí les hice un cuadrito, ¿ya? En donde este cuadrito, créanme, vale oro. Porque aquí tienen todo lo que hemos dicho en resumen. Entonces aquí están todos los caballos del apocalipsis, ¿sí? Y también las alternativas. Entonces aquí sabes que cuando tienes un problema de sesgo de variable omitida, ¿qué hay que hacer? Ya, aquí da una guía. Si tienes un problema con no linealidades, te da las ideas. Si tienes un problema con variables mal medidas, tienes ideas aquí y así. Sesgo de selección, causalidad simultánea, etc. ¿Ya? Entonces, les dejo este cuadrito, colegas, en donde resumimos todo lo que hemos conversado hoy día. Y creo que con eso podemos dar por terminada la clase. Y bueno, hay un último taller, que ya saben, la misma idea. Repliquen todo lo que hemos visto en Stata. Obviamente esto último no, esto es más teórico, ¿no? Listo, colegas. Entonces con eso cerramos la sesión de hoy día. Y nos quedamos con la sensación de que, chupa. Y uno creyendo que ya sabía econometría, ¿no? Listo, colegas. Muchísimas gracias, muy amables.